están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando Magazine a través de Radio Mujer. Tú escuchas el 1040 de amplitud modulada, la frecuencia aquí en Guadalajara que tenemos en el cuadrante. Y también nos escuchas por internet, si estás en la oficina, aquí en la ciudad, pero en la oficina escuchándonos por internet, o en otras partes de aquí de nuestro México, de nuestra República Mexicana, o fuera del país e incluso de Estados Unidos, nos escuchan por radiomujer.com.mx, nos escuchan y nos ven, porque recuerden que por la página de internet tenemos nosotros esta plataforma digital, donde también tenemos la imagen directamente aquí en la cabina de Radio Mujer. Hoy es miércoles 26 de noviembre y aquí en Magazine estaremos hablando la primera parte del programa sobre lo que es el miedo a través de las emociones, con una invitada que ya está con nosotros en cabina, que en un momento más se las voy a presentar. Y esperemos que te guste y nos acompañes. Y la segunda parte también estará interesante porque vamos a estar hablando de los beneficios del plasma rico en plaquetas. Así que suena interesante los temas que tenemos, esperemos que para ti también lo sean aquí en Magazine. Y te acompañamos donde te encuentres. Gloria Frías en este micrófono, Jessy en los teléfonos de cabina, Arturo Cervantes en los controles de audio, Rosy Muñoz en la producción del programa y Chuy Preciado también como cada tarde en la asistencia de producción. Tengo el gusto de recibir aquí en la cabina a Dinora Ramos, ella es terapeuta holística y floral. Mucho gusto y gracias por venir con nosotros, Dinora. Creo que es la primera vez que nos acompañas aquí en Magazine porque me decías que ya había venido a Radio Mujer. Ay, sí, no, pues felicidades y muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en Radio Mujer. Ya habías estado, ¿verdad? Sí, fíjate que pues sí, como me dedico a terapias alternativas, lo que es el naturismo, cocina vegetariana, terapia floral, manejamos lo que son el trabajo de lo que es las medicinas alternativas. Entonces tuve el gusto de estar con ustedes hace varios años con ya. Marujita, ¿verdad? Con Marujita, te mando un abrazo. Por ahí si nos está escuchando, un abrazo. Sí, porque Marujita dice, yo me acuerdo que era una terapeuta holística y hablamos de vegetarianismo con ella. Sí, hablamos de naturismo, uy, tantos años. La verdad me encanta estar de nuevo con ustedes, me conecta con el trabajo. Pues claro que nunca lo he dejado, pero más bien de comunicar. De comunicar a lo que través sabes, del claro. medio, en este caso con ustedes Radio Mujer, de que todos nos escuchen y bueno, y que compartamos algo un poquito de lo que conocemos. Pues Dinora, bienvenida nuevamente, qué bueno que entras en contacto nuevamente con los micrófonos de Radio Mujer a través de este programa. Sabemos que tienes una trayectoria ya de varios años dedicándote a estas terapias alternativas. Y por eso te quisimos invitar para hablar un poco lo básico, porque es muy extenso el tema, sobre lo que es el miedo a través de las emociones, ¿no? Y cómo también, bueno, nuestro cuerpo dicen que habla. Sí, por supuesto que recuerden que todas las emociones, todo lo que sentimos, hay que escuchar al cuerpo, porque si estamos enojados, tristes, angustiados, con miedo, nuestro cuerpo resiente. Uh-huh. Entonces, bueno, esta información o quisiera desde el punto de vista de lo alternativo, no de lo alopático. Entonces para nosotros es muy importante el trabajo de las emociones, porque el cuerpo habla lo que las emociones callan. Uh-huh. Son palabras de Eduardo Greco, un gran maestro de la terapia floral. Y este tema acerca de las emociones y el miedo, quisiera darles un contexto dentro de la terapia floral. Un antecedente, a ver. Porque, márcanos en este contexto. Sí, deja platicarte porque dentro de la terapia floral manejamos 5 esencias que nos hablan del miedo. Y trabajamos el miedo, que recuerden que el miedo es algo inherente en el ser humano, es parte nuestra. O sea, no queramos, porque hay muchas expresiones que decimos, vamos a acabar con el miedo. No se acaba con el miedo, sino se conoce el miedo, se trabaja el miedo. Se controla. Fíjate que algo importante que dice un maestro, el maestro Mario Satt, dice, no traten de acabar con el miedo, o de controlar el miedo, sino ver a través de él. Okay. Entonces se me hace una expresión muy hermosa porque pues somos seres humanos y el miedo reside en nosotros. Hay una amígdala cerebral que tenemos, que ahí es donde reside el miedo, en esa parte del cerebro límbico, y ahí está, siempre nos acompaña, que por supuesto que nos sirve para estar dentro de un contexto que nos ayude a participar
y a podernos, vamos a decir de alguna forma, integrar a la sociedad. También por eso nos sirve el miedo, también para huir de algo. Entonces aquí mi expresión va a ser integrar esa parte del miedo y trabajarlos, pero a través de 5 puntos de la esencia floral que nos ayudan a trabajar, a manejar, a ver más allá de esos miedos. ¿De qué depende, Dinora, que unas personas sean más miedosas que otras? Fíjate, Se paralicen más con el miedo que otras. Muy bien, hay 5 tipos de miedo, pero antes de entrar a hablar de estos 5 tipos de miedo, recuerden que el miedo, siempre que nosotros sentimos miedo, es porque estamos al límite de nuestra resistencia y porque sentimos que algo nos va a pasar, ¿sí? Es entrar en una etapa en la que mi vida tiene un riesgo, en la que yo no quiero saber aquello o aquellas noticias o aquello que estoy viendo, no lo quiero ver, no lo quiero aceptar, no quiero creer que eso me pueda suceder. Entonces, si partimos que es algo nuestro como seres humanos y que siempre que tengo miedo es porque siento un peligro en mi vida, en algún suceso, algo que quiero ocultar, que no quiero darme cuenta, entonces podemos integrar 5 miedos. Uno, precisamente, que es el de pánico, donde nos paralizamos, donde no podemos ni correr ni hablar, ni siquiera recordar lo que vemos. Y con este primero vamos a regresar con los otros 4 después del corte comercial. Muy bien. 2:19 p.m. Estamos de regreso aquí en Magazine. Por ahí en redes sociales, quienes nos siguen a través sobre todo del Facebook de Radio Mujer, Mujer el Sexto Sentido. Vean ahí alguna sorpresita que les pusimos ahí en esta hora en la red de Facebook, porque les tenemos por ahí una sorpresa para que sigan esa dinámica. A través del 31 22 11 90 o 36 47 18 83, tú puedes entrar en contacto con nosotros a través de mensajes por celular, por WhatsApp. También puedes estar con nosotros aquí en el 333 822 3208. Es donde entran sus WhatsApps. Y a través del chat de Radio Mujer, en lo que es el programa de Magazine. Acuérdate para que no te vayas a ir por otro lado. Vamos a abrir aquí el chat y aquí ya estamos. Seguimos con Dinora Ramos, terapeuta holística y floral, y aprovecharemos este bloque con ella porque, bueno, en la otra parte del programa tendremos otras cosas. Pero ahorita, antes también que nos haga una invitación relacionada a lo que estamos hablando, nos quedamos en que nos ibas a enlistar 5 tipos de miedo. Sí. ¿Cierto? Y nos quedamos con uno. Nos quedamos con uno. ¿Cuál era el uno, si lo quieres recordar, el primero? Rock Rose. Es una esencia floral creada por el doctor Edward Bach. Y esta esencia Rock Rose nos habla del pánico. Es el miedo que te da pánico. El miedo que te empanicas, sí. No puedes moverte, no puedes hablar, ¿sí? Si de repente te están asaltando, entonces si una amiga te dice, corre, nos están asaltando, tú te paralizas. Sí. Y si hay personas así, Dinora, no puedes gritar, y en muchas ocasiones llega a suceder que si este personaje vio algún accidente muy grave o alguna violación o alguna, vamos a decir, algún asesinato, inclusive se quedan ciegos. Y no es algo físico, es algo emocional, del impacto emocional. Entonces, bueno, cuando es este tipo de miedo, Rock Rose, el pánico, entonces nosotros para trabajar ese estado emocional utilizamos la esencia de Rock Rose. ¿Y qué logramos? Que nuestro paciente bien pueda integrar ese miedo y no paralizarse ante situaciones de peligro o críticas en su vida. ¿El otro miedo cuál sería? El segundo miedo es el cherry plum, que es el miedo al descontrol. Fíjate qué interesante está este miedo, porque aquí lo damos tanto para el miedo al descontrol o al revés, por control. Vamos a decir, ¿qué es eso de miedo al descontrol? Vamos a poner un pequeño ejemplo que se me hace muy palpable. Vamos a hablar del tema, por ejemplo, de la sexualidad, que muchas veces tenemos el problema de que no podemos tener una plenitud en nuestra vida sexual. Entramos en un estado de inorgasmia. Entonces, ¿por qué? Por control,
porque tenemos miedo al descontrol, tenemos miedo a desenfrenarnos, como claro, dicen. a ese miedo de ser parte de uno y a perderme en el otro. Entonces, ¿qué estamos utilizando? Control. Y Cherry Plum es una de las florecitas que usamos cuando hay miedo al control. No queremos ser nosotras mismas o ser nosotros mismos, no queremos descontrolarnos por miedo. Miedo a perdernos en el otro, miedo a la relación desde el punto de vista del control. Claro. Hay veces que ni siquiera se permiten y tienen miedo a una relación amorosa. Por de supuesto. entablar una relación amorosa. Muy bien, pero fíjate, para los miedos totalmente conocidos y que tú los puedes poner en palabras, es Mimulus, es otro miedo. Esencia es otra esencia floral que utilizamos para miedos conocidos que puedes poner en palabras. Entonces, todo aquel miedo que tú sepas de qué es, entonces es Mimulus. Por ejemplo, si tengo miedo a hablar en público. Mira, aquí tienes miedo a hablar en público y es un miedo conocido. Entonces te damos Mimulus. Pero es que aquí es algo maravilloso porque podemos unir. Recuerden que los seres humanos somos de una forma holística, tenemos una completud, no somos únicamente una sola cosa. Entonces, bueno, podemos integrar un miedo, pero hay varios que nos acompañan. Entonces, tengo miedo al público, Mimulus. Pero, quiero que mi conferencia, o mis talleres, o aquí hablar en el radio, de una forma correcta, de una forma que no esté parpadeando, entonces, ¿cuál tomo? Aspen, que es otra florcita para el miedo. Aspen es para miedos que no puedo poner en palabras. Miedos desconocidos, miedos al más allá. Pero tiene la virtud que también me ayuda a que mi expresión en el habla sea correcta. Entonces, ¿ves cómo vamos uniendo un miedo con otro miedo? Okay. A veces se entrelazan. Se entrelazan, pero también son muy específicos. Si tú me dices, es que me levanto gritando en la noche y no sé por qué, entonces te doy Aspen. O aquellos niños o personas también adultas que como tú dices, que tienen muchas pesadillas y tienen un sueño intranquilo y se despiertan con un miedo y con una taquicardia, así, claro. Y no saben qué sucedió. Exacto. Les doy Aspen, ¿sí? Pero también podemos compartir con Mimulus, dependiendo si recuerdo o no recuerdo, vamos a ver, el chiquito generalmente damos mucho Aspen, pero para el adulto que ya puede identificar un miedo, entonces podemos combinar Aspen. Aspen, por un lado, si no sabe a qué tiene miedo. Fíjate que muchas veces que nosotros como terapeutas vemos que tenemos que trabajar con el miedo a Aspen, pero que nuestro paciente no nos pone esa emoción en palabras y le damos Aspen, regresa a los 15 días o al mes según la siguiente visita y me dice, pues es que yo no entiendo, me diste este tratamiento y ahora tengo miedo y antes no tenía. Entonces, no es que no tuviera miedo, sino que sus miedos no tienen la habilidad para ponerlo en palabras. Porque son miedos que nos remontan a la infancia. O muchas veces en nuestros 9 meses de embarazo, que tuvimos algún suceso y desde ahí se nos queda esa memoria, ¿verdad? ¿sí?, del miedo desconocido. El inconsciente, Dinora, el famoso inconsciente que tanto nos traiciona de repente en la vida. Así es. ¿No? Sí. ¿Nos faltó uno de mencionar estos 5, Dinora? ¿O ya mencionamos los 5? A ver, Aspen ya, Mimulus, Cherry Plum, Rock Rose, y nos falta el último miedo, que es el miedo por los seres queridos. Okay. Aquel miedo que yo siento, pero nada más por mis seres queridos, por mis hijos, por mi pareja, por mis padres, por mis tíos, por mis abuelos, que algo les vaya a suceder. Entonces, cuando yo tengo miedo exclusivamente de mis seres queridos, que algo les vaya a pasar, entonces les doy Red Chestnut. Esas mamás que están ansiosas por sus hijos, que yo siento que cada vez que salen, algo les va a pasar. Algo les va a pasar. Ay, sí. Entonces, ¿qué les doy? Red Chestnut. ¿Sí? Pero fíjense bien que esta es nada más miedo a los seres queridos, a los seres cercanos. Entonces, este es el quinto miedo que trabajamos. Oye, Dinora, por cuestión de tiempo, porque luego se nos va a acabar el tiempo. Sí. Esto y otras emociones más, van a platicarlas en un taller que vas a tener el lunes. Sí, fíjate que me gustaría invitar a todo tu público. Están cordialmente invitados.
Va a ser en la escuela Espacio Lago Floral. ¿En y dónde viene está tu escuela? en Jardines del Bosque, en la calle Día. Ay, cerquita de aquí. Sí, bien cerquita. Día 2688, Jardines del Bosque, esquina Avenida Arcos. Y el teléfono de la escuela es 3121 6597. 3121-6597 y viene mi maestro. Es un taller sin costo, por eso les queremos Sí. reiterar la invitación, porque vale la pena que vayan. Sí, ¿Quién lo va a sí. dar? A ver, platícanos. Fíjate que es una conferencia sin costo alguno y viene el doctor Eduardo Greco, es un maestro argentino que toca maravillosamente el tema de lectura emocional del cuerpo, cómo nuestras emociones tienen relación con el cuerpo y cómo las esencias florales también las trabajamos a través de la emoción. Entonces, en esta conferencia, que es de 7:30 a 9 de la noche, él va a tocar el tema del eco de las emociones, cómo nuestras emociones hacen un eco en nuestro cuerpo y se identifican a través de la angustia, de la ansiedad, del miedo, de la desesperación y qué sucede en nuestro cuerpo, qué parte de nuestro organismo es afectada por esa emoción y cómo vamos a también a compartir cómo a través de las esencias florales podemos transformar, transmutar esa parte emotiva y lograr ese cambio en nuestra vida. Pues suena muy interesante, Dinora. Yo me gustaría que repitieras nuevamente el teléfono para que pidan información, pero vale la pena que vayan este lunes primero Este lunes 1 de diciembre a las 7:30 en Espacio Lago Floral, en la calle de Día 2688, Jardines del Bosque, y el teléfono es el 3121-6597, porque me gustaría que nos confirmaran su asistencia. Claro que sí, confirma asistencia. Dinora, muchas gracias.